Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Como veis en la foto, vamos a hablar de la boa de la arena, una serpiente bastante bonita, a la vez fácil de cuidar y con un temperamento bastante bueno. Esta serpiente la encontramos en estado salvaje en regiones áridas y semiáridas del norte a este de África. Es una serpiente bastante pequeña, los machos aproximadamente unos 50 centímetros, incluso menos, y las hembras entre 80 y 90 centímetros. La diferencia de macho y hembra es bastante grande, si las veis unas al lado de otras. No se necesitan grandes espacios a la hora de mantenerlas, de ahí que sea una gran opción a la hora de mantenerla como mascotas. Las temperaturas en el terrario entre 32 a 35 grados, yo me decantaría más por los 32 grados, aunque estos animales son del continente africano y podemos intuir que en esas zonas pues las temperaturas son bastante altas. Pero como os digo, 32 grados yo creo que sería la temperatura correcta. La zona fría, por así decirlo, la otra punta del terrario, entre 26, 27 grados, 25 estaría bien, y por las noches pues que no baje de 20, 22 grados aproximadamente. El calor lo conseguiremos a través de una manta de calor o cable de calor, siempre por fuera del terrario tupper, ya lo sabéis. Dependiendo del montaje también podéis poner un spot de calor. Importante ponerle un termostato que nos regule la temperatura que necesitamos para no pasarnos ni quedarnos cortos. La humedad en estos animales es bastante baja. Un recipiente con agua también es interesante y obligatorio de ponerles. Sí que es verdad que cuando le pongáis el recipiente ponerlos en la zona, digamos, fría para que la humedad no nos suba. Si la ponéis en la zona caliente, pues siempre la humedad nos tenderá a subir. Cuando están en época de muda podemos hacer un cambio y poner el bol en la parte caliente, y cuando son crías, digamos baby, también es interesante pues mantenerle un poquito más alta la humedad y podemos dejar el bol en la zona caliente. Como veis en la foto, este animal se entierra debajo del sustrato, de ahí boa de la arena. Como veis, deja los ojos fuera, un poquito del cráneo. En este caso no está el cuerpo todo metido, pero suele meterlo todo entero y solo dejar los ojos fuera. Lo que hace con esto es que se tira en la naturaleza bastantes horas en esta posición hasta que pasa su presa y las caza. Digamos que es como si fuera un caimán a la espera, que solo dejan lo que son los ojos fuera del agua para poder cazar, pues sería más o menos una similitud entre los dos animales. Como en todas las serpientes es carnívora, lo que quiere decir que hay que alimentarlas con Pinky en animales baby. Pinky es el ratón pequeñito, y luego pues en animales un poquito más grandes pues ya iremos subiendo la presa a razón del animal lo grande que sea. Decir que para saber y tener más o menos una guía, si miramos el grosor del cuerpo en este caso de esta serpiente, podemos intuir lo que le cabe dentro. Lo que quiere decir es que si la presa es más grande que el grosor del animal, pues no se la daremos, siempre tiene que ser un poquito más pequeño que el grosor del animal. La alimentación en animales babies y juveniles una vez a la semana estaría bien, y en adultas entre 12 y 15 días sería lo correcto. Cuando hablamos de sustrato, yo no le pondría arena a este tipo de animal. Pensar que finalmente acaban ingiriendo con sus presas la arena y tienen impactación y otra serie de patologías que no nos interesa que tengan. Me decantaría más por aspen o cáñamo o virutas de haya, sería lo idóneo para mantenerlas. Haciendo un apunte sobre los sustratos, acordaros que el cedro y el pino es tóxico para los reptiles. Deciros que en estado salvaje hay dos variedades, digamos que una es más anaranjada y otra es más amarillenta, serían las diferencias de una especie a la otra. Duran unos 20 años aproximadamente en cautiverio. Para empezar con el tema de serpientes, ya que son pequeñitas y con un buen temperamento, aparte los espacios como hemos hablado no son muy grandes, son muy buenas para empezar. El único inconveniente que yo le tengo a esta serpiente es que siempre está escondida y es difícil de ver. La forma de verla, por así decirlo, en el terrario es no poniéndole mucha cantidad de sustrato para que no se entierren demasiado y así pues más o menos las tengamos localizadas. Por mi parte nada más, espero que os haya gustado este tipo de boa, la verdad que es muy chula. Cualquier sugerencia o cualquier cosa que me queráis decir pues me lo dejáis en los comentarios, que os suelo contestar a todos. Un saludo, nos vemos, hasta luego, adiós.